Si os parece, vamos a empezar, que tenemos mucho contenido muy interesante hoy. Es un estudio muy potente, con mucha información y además muchos ponentes de alto nivel. Así que empezamos el Observatorio Digital de Marketing del Sector Retail esta vez. Es nuestro cuarto estudio, tercero de categorías, ¿no? Que ya hicimos un primero de retail. Este es el completo de retail. Pero bueno, antes de hablar yo, quiero presentar a nuestros ponentes de hoy. No me he presentado, perdón. Soy Belén Aceves, directora de operaciones de IAB, y tengo el lujo de tener hoy en la mesa y en la presentación de este estudio a Giancarlo Iansante, que es CEO y fundador de Agin, a Daniel Devay, que es CEO de Epsilon Technologies, a Nelson Moya, Client Solutions Manager en Microsoft, y Juan Hernández, que es Senior Data Analyst en SmartMe Analytics. Así que muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Ahora voy a explicar en qué consiste el estudio, pero desde el principio os doy las gracias por tanto la información como el reto, ¿no?, que nos propusimos para poder hacer este estudio antes del Black Friday, que fuese una información relevante para las marcas para poder hacer esas campañas en esta época, ¿no?, tan interesante. Black Friday y Navidad, que también es una campaña muy fuerte, ¿no? Bueno, esta es nuestra portada, que quiero explicar que los iconos, los dibujos que hay arriba, las imágenes no son aleatorias, pertenecen a cada una de las 12 categorías que componen este informe de retail que las vamos a ver ahora, ¿vale? También veis que el periodo es de agosto del 2020 a septiembre del 2021, con lo cual es 13 meses, casi un año y un mes, lógicamente, para poder ver esa estacionalidad y entender bien cómo está el retail en el marketing digital dentro de la anualidad, ¿no?, de la estacionalidad. ¿Qué vamos a ver? Muchos ya conocéis este tipo de estudios, que ahora contaré un poco los objetivos. Esta es la estructura del estudio. Vamos a ver, lógicamente, la introducción, vamos a contar por qué, cómo se hace, y luego vamos a tener esta información, que es el perfil de la audiencia, que quiero agradecer a Comscore que nos ha dado esta información. Ahora los voy a contar también. La mancha publicitaria y la inversión, todo del sector retail, que quiero agradecer a Jim. La parte de buscadores, que nos la va a ofrecer Microsoft, lo quiero agradecer también. Redes sociales nos la proporciona la tecnología Epsilon Technologies, también muchísimas gracias, Dani. Y la parte de apps móviles que nos la da SmartMe Analytics, también muchas gracias. Y luego, por supuesto, todos los contactos de cada uno de ellos para cualquier duda, no solo a nivel metodología, sino cualquier cosa que tengáis que podáis contactar. Con lo cual, fijaros que es un 360 súper completo de toda la parte, de todo el sector retail, por lo cual tocamos casi todas las áreas del marketing digital en el sector retail, ¿no? Muy brevemente, porque yo no me quiero enrollar, quiero dejarles paso a ellos, que cuenten todo el contenido que tenemos. Más que nada, ¿por qué, no? ¿De dónde surgen estos estudios? Y por si también hubiese alguna otra idea. Al final, desde IAB, como siempre, estamos muy abiertos, sabéis que somos muy flexibles a cualquier idea que tengáis y que sea interesante. Las marcas nos dijeron que hacemos muchos estudios súper interesantes, pero que cada una de ellas querían saber un poco qué pasa con su sector, ¿no? Por tanto, de ahí vinieron un poco esta tipología de estudios, en este caso, de sectoriales. En este caso, retail, que es muy interesante y muy amplio. Agradecemos, que luego lo vais a ver al final, Epsilon nos ha dado su categorización de retail, con estas 12 subcategorías, dentro de retail estas 12 subcategorías, para poder organizar, porque sabéis que la tipificación en cada sitio es diferente. Entonces, en este caso, bueno, pues agradecemos a Epsilon que nos ha ayudado cediéndonos su tipificación, ¿vale? Como veis aquí en estos colores, y si no lo veis ahora os lo digo, cada categoría, como hay 12 es mucho, ha habido que estructurar muy bien la información, cada categoría lleva un color, ¿vale? Incluso en las diferentes disciplinas, para poder identificarlas. Y una imagen, que eran esas 12 que veíamos al principio. Lo vais a ir viendo, no es nada complicado. Y luego, dentro de esas 12 categorías, lo vamos a ir viendo, como veis aquí, por, primero, perfil de la audiencia, que comentaba, que nos lo ha dado Comscore, inversión publicitaria y mancha publicitaria, que nos lo da Jim, buscadores, que nos lo da Microsoft, redes sociales, que nos lo da Epsilon Technologies, y las aplicaciones, toda la parte de aplicaciones móviles en retail, que nos lo da SmartMe Analytics. Así que no me voy a enrollar más, vamos a empezar. Simplemente quería decir que esto al final es un informe, es un conglomerado de fuentes, cada una de las tecnologías o de las fuentes nos ha dado su información, y que al final, que hoy no lo vamos a presentar, pero sabéis que siempre nuestros estudios completos estarán subidos en la web en cuanto lo presentemos. En el estudio completo, primero, va a ser más completo que la presentación, va a haber más información porque es muy largo, imaginaos las 12 categorías, pero además hay 2 anexos. En el primer anexo van a estar todo el
perímetro del estudio, o sea, es decir, qué marcas conforman cada una de estas 12 categorías, porque luego nos lo preguntáis muchísimo. ¿Estoy yo? ¿Por qué no estoy? En fin, ¿vale? Que sepáis al menos de dónde viene, cuáles son los criterios que hemos seleccionado, con lo cual va a haber un anexo con todo el perímetro, con todas las marcas. Son, corregidme de algunos si me equivoco, 223 marcas analizadas, ¿vale? O sea, imaginaros toda la información que hay aquí. Y lo que comentaba, el periodo ha sido de agosto a septiembre, con lo cual 13 meses para poder analizar bien esa estacionalidad. Y sin más, empiezo ya con la parte del perfil de la audiencia que nos da Comscore, que se lo agradezco a Gonzalo, que no ha podido estar y me ha pedido que lo presente yo. Así que brevemente lo voy a contar. Al final, Comscore lo que hace, sabéis que tiene un panel y nos da esas audiencias digitales. En este caso lo que le hemos pedido es de cada una de las categorías, si veis la primera es moda, moda electrónica, bueno, están grandes superficies, en fin, aquí las tenéis todas. La parte azul clarita son las mujeres y la parte más oscura son los hombres, ¿no? Y aquí arriba tenéis la audiencia completa. Entonces, vemos que las de mayor audiencia son moda y electrónica, con esos 17 millones de usuarios, y le sigue viajes con 15 millones, ¿vale? En cuanto a los perfiles, bueno, destaca el perfil femenino en las categorías de belleza, que la veis aquí con este 71,1%, y la de bricolaje, que es bricolaje y decoración, y do it yourself, ¿vale? Esta es la categoría conjunta. Porque al principio, si no choca, ¿no? A veces las mujeres no se relacionan con bricolaje, pero mucho más con decoración y do it yourself. Y veis aquí también que destaca con ese 70,3 el perfil más femenino. Y por supuesto moda, con ese 67,8 aquí en primera posición. Y luego la categoría de deportes es ligeramente más masculina, lógicamente. ¿Vale? Y os voy a traer un ejemplo de categoría, de los perfiles de cada una de las categorías. Realmente esto es información más gráfica y no hemos traído las 12 porque sería mucho tiempo, ¿vale? Simplemente para que veáis el contenido que va a haber de cada una de las categorías. Hemos traído la primera en orden alfabético, que las tenemos organizadas, que es belleza, ¿vale? Tenemos de cada categoría 3 slides. El perfil geográfico por áreas, que es lo que veis aquí. Como veis, está muy equitativo en esos casi 17 en todas las áreas, menos en el centro que baja a un 11%, con lo cual la belleza importa a todas las... No tienes diferencias significativas por área, ¿vale? Y casi pasa un poco lo mismo por edad. Fijaos los tramos de edad, ¿vale? Está súper equitativo. Desde los 35 años ya la belleza es importante y nos tenemos que cuidar. También de 25 a 34 con este 20%, con lo cual no hay grandes diferencias significativas por tramos de edad, ¿vale? En belleza. Esto lo vais a ver, como estaba comentando, de cada una de las categorías. Y aquí tenemos la estacionalidad. ¿Cuáles son los picos y los valles en este caso de audiencias, del perfil de la audiencia, de cada una de las categorías? Este ejemplo que hemos traído es belleza y fijaros como lógicamente este pico que veis aquí es Navidad, es la campaña de Navidad que empieza ya a crecer desde octubre, tiene su pico más álgido en diciembre, luego vuelve a un valle pero manteniéndose, no tiene grandes caídas como vais a ver en otras categorías y bueno, pues baja un pelín aquí en junio, en el inicio del verano. Y esta es la información que vais a ver de los perfiles, ¿vale? Por eso es lo que comentaba. De esta hay luego otras 11 más, que son las categorías que tenemos. Y sin más, voy a dar paso a Giancarlo, que es quien nos va a explicar, es el CEO de Agin, que nos va a explicar la mancha publicitaria y la inversión. Muchas gracias, Giancarlo. Todo tuyo. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias, como siempre, a la IAB y también a Belén Vila por haber coordinado este estudio que como decías, Belén, ha necesitado de mucho trabajo para estructurar la información al ser muchas, digamos, subcategorías dentro del perfil de retail. Por lo cual, para no robar tiempo, si os parece, empezamos ya con la primera slide, que nos va a dar un poco en mancha publicitaria el share of voice del total del sector, donde vemos moda al primer lugar. Hay que hacer una especificación antes de empezar a ver todo el resto de las diapositivas para explicar este porcentaje importante que tenemos con el sector moda, precisamente por lo que decía Belén, al haber seguido la codificación de Epsilon.
está incluido el 100% está incluido el 100% de la actividad del Corte Inglés dentro en nuestro caso, dentro de la categoría moda. Entonces, pues habría que tenerlo en cuenta para redistribuir parte a lo mejor de ese 26,5% a través del resto de subsectores. Si vamos a ver la siguiente diapositiva donde vemos la misma información pero basada en Share of Voice sobre inversión, vamos a ver que aunque moda tenga, digamos, ese porcentaje añadido que le da la presencia integral del Corte Inglés dentro de la categoría, vemos que la categoría super hiper claramente es la más relevante, cosa que es bastante interesante y novedosa y nos recuerda toda la masiva adopción del mundo del retail digital a la cual estuvimos sometidos o a la cual pues, nos sumamos durante la pandemia. Y todos nos recordamos pues, que de repente estamos haciendo la compra online y eso lo podemos ver reflejado dentro de esos datos donde precisamente la parte de super hiper tiene mucho peso, tanto como el e-retail donde estaría el e-commerce puro y también la restauración que nunca había tenido seguramente tanto peso en cuanto a marcha de inversión publicitaria. Para dar también un dato y situar un poco todo este sector retail dentro del total de la actividad publicitaria de España, de este periodo que hemos elegido de agosto de 2020 a septiembre de 2021, cabe destacar que el sector retail, tal y como está planteado en este informe, sería el sector más activo en inversión publicitaria en este periodo de tiempo, superando sectores históricos como por ejemplo el sector de automoción y peleándose con el sector también editorial donde pues están incluidos todas las plataformas de vídeo online, los distribuidores de contenidos con los cuales pasamos mucho tiempo durante la pandemia. Otros sectores importantes, la electrónica de consumo, por supuesto, los deportes, el do it yourself, entonces todo lo que es muebles a medida, y luego vamos viendo las ópticas. Evidentemente, todo el tiempo que hemos pasado delante de la pantalla también nos tiene que haber afectado. El viaje, precisamente, era un sector que normalmente estaría mucho más arriba, pero al no poder haber podido viajar, pues hemos dejado de lado seguramente pues, los aviones, los hoteles, todas estas cosas, así como muchos productos de belleza que no nos hemos puesto al no tener muchas ocasiones de salir. Y luego, pues al final, juguetes, que sigue siendo una parte pequeña, pero importante, sobre todo ahora también, juntos con electrónica y el e-commerce en general, será una, una categoría importante del próximo Black Friday que está a punto de llegar. Entonces, si os parece, podemos ir a la siguiente slide y ahora vamos a ver muy rápidamente, en unos 5 minutitos como mucho, estas 12 slides donde vamos a ver básicamente las marcas más importantes en cada una de estas subcategorías del mundo de retail. Hemos decidido poner el top marcas para cada una de estas 12 categorías en lugar de poner mucha más información porque realmente no hubiéramos tenido tiempo de verlo todo. Entonces, cualquier otra duda que tengáis, cualquier otra pregunta, cualquier otra información, al final del informe que podréis descargar, pues tenéis nuestros contactos y no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Entonces vamos a ver rápidamente las marcas más importantes para cada categoría. Aquí vemos a la izquierda la información basada en mancha publicitaria, o sea, en visibilidad, mientras que a la derecha vamos a ver siempre la misma información, pero basada en una estimación de inversión. Entonces vemos, por ejemplo, que Sephora claramente es la marca que ha tenido más inversión y que ha tenido también el mayor número de campañas que podemos ver
que podemos ver indicado en la línea amarilla que tenemos en el gráfico de la izquierda. Otras marcas importantes que vemos aquí, Druni, vemos Primor, Yves Rocher, y luego también entran otras marcas más específicas de perfumerías, básicamente, y tiendas, por ejemplo, que están en el top 10 como Body Shop, que son más transversales. Y vamos a ver la siguiente, que debería ser bricolaje. Efectivamente, entonces aquí sí que vemos otra vez un predominio claro de una de las marcas, que es Leroy Merlin, seguida por otros players como Conforama, como Muebles Boom, que testimonia también en este sector la presencia de muchas pequeñas marcas nuevas que también van subiendo y ganan mucha visibilidad. En la siguiente, donde vamos a ver deportes, tenemos Decathlon y Deport Village, que claramente se llevan los primeros dos puestos, y luego vemos también que hay marcas como New Balance directamente de material deportivo que han tenido una presencia importante para poderse ya comparar hasta con las tiendas de su sector. En electrónica, que sería el siguiente slide, vamos a ver también un caso español muy, muy importante y muy conocido, que es el de PC Componentes, que demuestra que una de las claves de su éxito no solo es el surtido, los precios, pero también la fuerte inversión que tiene en publicidad digital. Recordemos, hay que recordar siempre que la mayoría de las marcas, de los actores que tienen éxito en el mundo digital, tienen que pasar o pasan por una inversión importante que le da esa visibilidad y que le genera, por supuesto, ese tráfico que necesitan. Vamos a ver en la categoría de e-retail, donde aquí vamos a ver pocas sorpresas, porque creo que en el e-commerce puro todos sabemos quiénes son los players más importantes, y aquí los vemos reflejados, tanto Amazon como AliExpress o Zalando o eBay, o ya la Casa del Libro, que es un retail más especializado. Aquí creo que cabe poco que añadir. Grandes superficies las vamos a pasar rápidamente porque son básicamente Splau, Glorious y La Maquinista, y vamos a ver juegos, que es esa categoría donde pues vamos a ver que hay un player también claramente número uno en cuanto a mancha e inversión, y número de campañas. Entonces, pues tenemos Toys R Us que gana por mucho sobre Imaginarium y Dream, que son las siguientes marcas. Para ir terminando, tenemos la categoría moda, donde aquí era lo que os contaba, se ha incluido el total del Corte Inglés. Entonces pues desvirtúa un poco el gráfico aquí, pero al final no nos deja de contar un poco cuál es la realidad, y luego pues tendríamos otras marcas como CNA, Pepe Jeans, o Pompei, o Uniqlo, o Desigual, que serían todas las marcas que vendrían después de estas que tenemos aquí, quitando en este caso el Corte Inglés de las categorías. Para ir terminando, tenemos otra que es las ópticas. Vemos que aquí también hay dos players seguidos por General Óptica y Más Visión y Alena Fleilu, que se llevan el podium, digamos, o el top 5. Para ir terminando, vamos a ver la de restauración, donde pues también tenemos dos históricos, Burger King y McDonald's, que se llevan, digamos, en inversión seguramente el primero y el segundo puesto, y la Tagliatella también, que este año, en los últimos por lo menos 12-13 meses, ha invertido muchísimo más en publicidad digital. Y vamos a terminar con supermercados y hipermercados, que es la gran categoría que desde nuestro punto de vista es la que nos ha sorprendido un poco más y que ha cambiado un poco la tendencia comparado con los periodos prepandemia. Entonces está clarísimo ya que todos los supermercados se han
animado a invertir muchísimo más en publicidad digital y tendríamos todo el resto, incluso Mercadona, que hasta hace un tiempo pues, no era muy de hacer publicidad. Y lo último, si no me equivoco, tenemos el subsector de viajes, donde vemos que hay un player, Logitravel en este caso, que claramente es el player que tiene más mancha y más inversión del sector, seguido por otros como Alcon, o Nautalia Viajes y Carrefour Viajes, que es al final la parte de viajes de Carrefour. Eh, Esta era un poco nuestra visión de las marcas más importantes y de lo que ha pasado en el sector retail. Insisto, hemos tenido que hacer un resumen muy grande para meter toda esta información en 10 minutos y así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier información adicional, pues no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Jan. Pues nada, pasamos a la parte de buscadores con Nelson. Nelson, adelante, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy para, bueno, comentar las tendencias que hemos tenido en buscadores en el último año. Y ya no Nelson, soláis. perdóname, si me permites un segundo, se me ha olvidado decir que luego vamos a contestar preguntas y que por favor las preguntas las hagan a través del botón de preguntas y respuestas. Todas las que vayáis teniendo, si nos importa, las vais haciendo a través no del chat, sino de preguntas y respuestas, que luego las contestaremos al final. Perdona, Nelson, que no lo había dicho y así ya la gente puede ir haciendo preguntas. Nada, no te Gracias. preocupes. Muy bien, sí, como iba diciendo, vamos a echar un vistazo a esas tendencias en el canal de buscadores y también un ojo en Black Friday, qué ocurrió el año pasado y qué podemos esperar de este. Primero decir que todos los datos que hemos sacado es de nuestra red de Microsoft Search o Microsoft Bing, de forma que la oferta y demanda está indexada en su totalidad en este sentido. Vamos a comenzar con la inversión publicitaria. Primero comparar qué ha pasado con el sector retail comparado con el resto de sectores dentro del canal. Lo que vemos claramente es que ahora mismo retail es el sector líder, con un 36% de esa cuota de mercado, creciendo un 4% año contra año. Tradicionalmente siempre ha sido Travel la número uno, pero como bien sabemos, la pandemia ha afectado negativamente en este sentido y aunque se está recuperando, ahora mismo se sitúa en segunda posición. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a echar un vistazo qué vemos dentro de lo que es el subsector de los subsectores de retail y comparar cómo han ido evolucionando. En esta gráfica observamos la inversión de estos anunciantes y vemos que en el sector de moda, con un 40%, está en el líder en el último año. Ha crecido un 8%, lo cual significa que hay un síntoma muy positivo en esa confianza del consumidor que está empezando a crecer incluso a los mismos niveles de antes de la pandemia. Por otra parte, es muy curioso observar la categoría de hogar o que viene a ser bricolaje y decoración, donde el año pasado creció hasta un 45%, se situó líder. Pero esto vino marcado básicamente por la pandemia y el hecho del confinamiento. De forma que a medida que fuimos saliendo de esta, siendo a la calle, a nueva normalidad, esto empezó a bajar a unos niveles que son más parecidos a los del año anterior. De ahí que veamos estas gráficas así. Y en tercer lugar tenemos electrónica, con un 25% creciendo un 6% año contra año. Ahora bien, si nos fijamos a la derecha, vemos que el resto de categorías tienen un margen bastante pequeño comparado con las tres principales. Vemos belleza, juguetes a la derecha. Por lo tanto, vamos a centralizar este estudio en las tres que ocupan más mercado en el caso de la inversión. En la siguiente diapositiva, antes de entrar más en detalle, vamos a echar un vistazo a cómo tenemos nuestra popularidad de marcas dentro de nuestro canal de buscador basado en búsquedas que contengan dichas marcas. Los porcentajes que es aquí no son absolutos, sino referidos a ese top 10, de manera que entendamos cómo están oscilando unos respecto a otros. Como ya hemos visto anteriormente, no es ninguna sorpresa ver a Amazon como líder indiscutible del sector, con un 46%, seguido de AliExpress y el Corte Inglés. Sin embargo, cabe reseñar que en el último año, pese a la pandemia y todo lo que ha ocurrido, no ha habido unos cambios muy bruscos entre el reparto de estos porcentajes de popularidad, sino que han ido oscilando de forma más o menos uniforme. Ahora sí, a continuación, vamos a echar un vistazo más granular a cómo se ha comportado cada categoría dentro del sector de retail. Comenzamos con moda. En moda vamos a observar tres gráficas principales para entender qué ha pasado y cómo está cambiando el consumidor. Por ejemplo, en la primera que vemos a la izquierda, observamos las búsquedas semanales para dicho subsector y ya podemos ver en la línea verde oscura que ha habido un crecimiento de un 14% año contra año.
Esto es una señal muy positiva e incluso, es más, si observamos la línea gris, el cambio es mucho más grande, por lo cual la recuperación está ahí y ya se puede demostrar y la expectativa es que siga creciendo con el tiempo. En la segunda gráfica observamos el CPC medio, que es el coste por clic, y esta gráfica la hemos puesto para que haya un entendimiento de cómo se está recobrando la confianza por parte de los inversores, lo que vienen a ser los anunciantes. En este caso vemos que en 2020 hubo una retirada importante de inversión debido a la crisis, pero ahora se está recuperando, por tanto hay mayor competencia y ese CPC va subiendo. Y finalmente, a la derecha, observamos la cantidad de clics que ha habido semanalmente. El crecimiento año contra año es de un 20%. ¿Qué indica esto? Que estamos creciendo más deprisa en clics incluso que en búsquedas, lo cual implica un CTR, un click-through rate, más alto. Y ya no solo es que el usuario busca más, sino que también interacciona más con los anuncios, lo cual es una señal también muy positiva en esta categoría dentro de moda. Muy bien, pasemos ahora a un análisis del formato que estamos viendo. Por supuesto, los anuncios tradicionales de búsqueda, que es Search Ads, ya sea Expanded Text Ad, RSA, es el que copa el mayor volumen de clics o ese reparto de clics. Sin embargo, si observamos a la derecha, estos anuncios ahora mismo están decreciendo. Y en cambio, los que están empezando a florecer con mucha más fuerza son los anuncios de shopping, que están aumentando en unos porcentajes entre el 300 y el 400%, y también de SEA, Dynamic Search Ads. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario está empezando a interactuar de formas diferentes y vemos cómo se va estratificando cada vez más. Y esta tendencia va a ir creciendo en los próximos meses y, por supuesto, va a formar parte de una estrategia de shopping fundamental. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los perfiles demográficos, porque aquí hay algo bastante interesante en las diferentes categorías. En concreto, en moda, vemos que el sector de mayor edad o más senior, entre 50 y 64 y mayores de 65 años, están creciendo junto a la media, lo cual es una buena señal. Y luego tenemos el sector joven, que es el que está creciendo con mayor rapidez, un 76%. Esto es algo que se esperaba dentro de la categoría de moda. Muy bien, pero ahora echemos el ojo al siguiente sector, que va a ser electrónica. Aquí no me voy a parar demasiado, ya que las tendencias son muy similares. Observamos un aumento de búsquedas en clics del 8%, aunque si bien de búsquedas del 8%, si bien los clics están flotando más o menos, oscilando positivo y negativo. Pasando a la siguiente diapositiva, observamos los formatos que se comportan de forma muy similar a moda, pero incluso con mayor énfasis en DSA. ¿Por qué puede ocurrir esto? Principalmente porque productos de electrónica con diferentes modelos requieren búsquedas muy diferentes y este tipo de anuncio es muy bueno para capturar este tipo de tráfico. Y finalmente, el perfil demográfico de este sector, aquí vemos algo súper interesante. Si bien el sector electrónica se atribuye mucho a lo que viene a ser un perfil más joven, lo que es el crecimiento ha cambiado bastante. Ya no solo los grupos mayores están creciendo respecto al año pasado, sino que son los únicos que lo hacen. Los sectores más intermedios y más jóvenes estamos viendo que están prácticamente igual o incluso un pelín en negativo, lo cual es algo que requiere o que tiene muchas connotaciones que podemos entrar mucho en detalle, pero nos alargaríamos demasiado. Muy bien, pasemos a la siguiente. Y ya por último tenemos la sección de decoración y bricolaje, donde igualmente tendencias muy parecidas, aumento de búsquedas en 8% y de crisis en un 3%, y por supuesto competencia un poco mayor. Pero en este caso el CPC sí que lo tenemos bastante similar a 2019, lo cual es un indicador que 2020 fue espectacular en cuanto a competencia en ese sector. Muy bien, y en la siguiente gráfica, para terminar, vemos cómo tenemos los perfiles demográficos y otra vez algo muy interesante es observar cómo los grupos mayores crecen y ya no solo crecen respecto al resto de grupos demográficos, sino que cuatriplican el número de clics respecto a estos. O sea, lo cual, de nuevo, es muy interesante ver cómo esta influencia viene con un gran impacto por parte de la pandemia, por supuesto, donde estos grupos demográficos han tenido que adaptar o se han visto forzados al uso online y demás, sino que esto se ha estabilizado, se ha normalizado, incluso después de la pandemia observamos que los volúmenes ya no solo se mantienen, sino que crecen, lo cual es bastante significativo. Muy bien, y ahora pasemos a una segunda sección para hablar de Black Friday rápidamente, en el que vamos a enseñaros qué vimos en 2020 y qué podemos esperar. Básicamente, por supuesto, en Black Friday vamos a tener un pico de tráfico muy grande en búsquedas diarias, pero tenemos que estar preparados, ya que el consumidor va a comenzar a buscar el viernes anterior, lo que llamamos el Grey Friday. Esto va a ser más de lo que llamamos prospecting o comparaciones, básicamente
comparar precios, productos, etcétera, va a haber una pequeña meseta o pico dentro de la semana, martes y miércoles, ocasionado por la oferta de los anunciantes, más allá de la demanda, debido a que las promociones empiezan a aparecer. Y finalmente, pues como hemos dicho, el Black Friday. Ahora bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver una división de los subsectores y aquí algo muy interesante. Si bien se asocia tradicionalmente Black Friday a lo que es el sector de electrónica e informática, la foto hoy en día es muy diferente. En cuanto a número de clics, vemos que el sector moda es el líder indiscutible durante el Black Friday. Es más, duplica los clics que tenemos en electrónica o, por ejemplo, en la sección de decoración y bricolaje. Lo cual también es muy interesante a la hora de diseñar una estrategia muy basada en shopping para este Black Friday, sobre todo aquellos retailers que estén enfocados en moda. Y para terminar, en la siguiente diapositiva no vamos a entrar directamente en cada una de ellas, pero os voy a contar qué ocurre durante el día de Black Friday o qué ocurre en 2020 y podemos esperar para este. Lo primero es un pico de tráfico de clics entre las 10 y las 12, aquellos usuarios que empiezan a buscar y hay ciertas conversiones, pero sobre todo el mayor pico entre las 5 y las 8 de la tarde, donde se produce el mayor número de conversiones o compras. Ahora bien, si bien este pico es muy grande por la tarde, en el sector electrónica, que vemos a continuación, este es mucho más pronunciado a las 10 y las 12 debido a que tenemos lo que llamamos cazadores de gangas, que son aquellos consumidores que van buscando aquellas ofertas que pueden ser limitadas, sobre todo más asociadas al sector electrónico, y por lo tanto se produce un mayor índice de conversión que en el resto de sectores. En cuanto a CPC o CTR, vemos que hay bastante estabilidad, lo cual es muy buena señal y ofrece una gran oportunidad para estar ahí en este Black Friday. Y con esto concluyo mi sección, pero por supuesto cualquier pregunta no dudéis en escribirla por el chat y encantado de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Fenomenal, muy interesante. Pues nada, damos paso sin perder más a Daniel de Bay para la parte de redes. Gracias, Daniel, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho desde IAB para juntar a 5 partners y tener esta visión integrada del sector retail. Creo que es muy interesante por diversos motivos. Primero, porque nos permite entender cómo reacciona el consumidor desde diferentes ángulos y, sobre todo, entender los vasos comunicantes que hay entre las diferentes plataformas, como veremos ahora, ¿no? En primer lugar, bueno, deciros que el consumidor realmente en redes sociales, en retail, cada vez se muestra más interesado frente al contenido que publican las marcas. En concreto, este es un mercado que crece un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Es un dato muy significativo, es un crecimiento a doble dígito. Estamos hablando de cerca de 170 millones de interacciones en este periodo, es muchísimo volumen y para que tengáis una dimensión, solo el gran consumo en España mueve cifras similares al retail, ¿no? Por lo tanto, estamos probablemente hablando de la categoría más dinámica. Como datos relevantes, vemos que hay 6 categorías que generan el 90% de toda la interacción en redes sociales. Estas serían belleza, bricolaje, supermercados, deporte, electrónica y restauración, como veis aquí. Y lo interesante en la siguiente es ver cómo han fluctuado estas categorías, ¿no? Aquí vemos que hay algunas categorías muy inducidas por la pandemia. Las que más decrecen pues, son aquellas que se han visto también afectadas por el impacto de los cierres en el retail tradicional, como podrían ser pues, el tema de deporte, juguetería, óptica, tema de viajes, se comentaba antes Giancarlo, y aquellas que han crecido más, pues son también aquellas que se han digitalizado más en este periodo acelerado de pandemia, como por ejemplo todo lo que es belleza, todo lo que es bricolaje, decoración, que también la parte de transacción, compra, e-commerce ha disparado, los e-retailers, por supuestísimo, las grandes superficies y los supermercados, que lo veremos muy interesante, también han crecido por el efecto de la pandemia que ya todos sabéis y conocéis, y la restauración. Fijaos qué interesante, pese a ser una categoría afectada por pandemia, crece. Luego veremos cuál es el gran factor que hay detrás de esta categoría. Pero sin duda nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que gran dinamismo, y lo que nos permite esto es entender mejor a nuestro consumidor para crear ese marketing mix más adecuado y sobre todo cruzarlo con el resto de canales y ecosistemas que estamos viendo en este estudio, ¿no? Entonces, entrando en la primera categoría, belleza, esta es una categoría interesante, crece un 21% respecto al periodo anterior y aquí vemos cosas, fijaos sobre todo en la gráfica de la derecha, ¿de acuerdo? Porque la parte de followers probablemente puede venir distorsionada por cuentas internacionales.
las interacciones que veis a mano derecha están estrictamente relacionadas a la actividad que se genera en España, ¿no? Entonces son cuentas locales y fijaos esos 30 millones de interacciones que se generan, liderado por Primor, por Druni, Sephora, NYX. Y aquí vemos un cambio sustancial, ¿no? Aquí hemos detectado un incremento en la calidad creativa y artística de los contenidos que se publican. Un año atrás esto no era así. Una categoría también muy dirigida por las promociones, por los sorteos y también por los influencers, ¿no? Que tienen muchísimo que decir en la amplificación de contenidos. Y sin duda una categoría que también la parte digital y de transacción online, de redirección a la compra digital y online, también ha crecido muchísimo, ¿no? Por lo tanto, interesante. Toda la parte de lanzamiento, de novedades de producto tematizadas, como hemos visto recientemente con Halloween, pues es algo que ha generado un impacto bestial, ¿no? Y esto lo hemos visto en casos como pues, Primor, Druni, Sephora, NYX. Por lo tanto, la temporalidad es clave en este sector y claramente es una categoría que va a la alza, ¿no? Como también va a la alza bricolaje, decoración y do it yourself, como veíamos antes también con el resto de compañeros y de ecosistemas. Aquí vemos cosas interesantes. Vemos cómo las redes sociales son un punto de encuentro para inspirarse por parte de los consumidores. Vemos que West Wing, Leroy Merlin y muy mucho son las marcas más destacadas. ¿Y por qué son las más destacadas? Pues bien, porque son capaces de involucrar al usuario, lo están haciendo partícipe de la comunicación y sobre todo ello es posible gracias al User Generated Content. En el caso de West Wing y en el caso de Leroy Merlin, que también lo están haciendo muy, muy bien, pues para que os hagáis una idea, por ejemplo, están llegando a publicar entre 7 y 8 publicaciones al día. Y casi todo es contenido generado por usuario. Por lo tanto, las redes sociales están siendo más sociales que nunca y esto al final lo que genera es cercanía, credibilidad y inspiración para un usuario que lo que está buscando pues, es ideas, ¿no? para mejorar su hogar. Por lo tanto, aquí el contenido de valor está siendo fundamental, muy centrado en el usuario, como os decía. Y también destacar que los niveles de inversión y de paid media, que también los vamos monitorizando, pues crecen sustancialmente por parte de las marcas, ¿no? Para luchar frente a esas limitaciones que nos presenta el algoritmo. Sin duda os invitamos a que podáis ir analizando estas compañías. También a nivel de crecimiento, bueno, en fin, ya lo hemos comentado, pero los porcentajes de crecimiento están siendo elevados, ¿no? A nivel de marca vemos como West Wing, Leroy y muy mucho crecían a 2 dígitos, casi al 30%, ¿no? Que lo decimos así fácil, pero son datos pues muy significativos. Muy bien. Si pasamos a la siguiente... Fantástico. Deportes. Aquí sí que vemos un decrecimiento del 32%. Esto es grande, es un decrecimiento importante, pero aquí tenemos que comentar que los pure players online, los Football Emotion, los JD Sports, están creciendo mucho. En cambio hay otros más físicos, más tradicionales, entre comillas, porque evidentemente un Decathlon es un híbrido, pero están decreciendo en interacción. Y esto es relevante. Por lo tanto, ahí es clave inspirarse en este tipo de compañías muy centradas en la redirección, en el e-commerce, en la performance y en la transacción directa. Y realmente están obteniendo muy, muy, muy buenos resultados. Por lo tanto, estos son los players en los que realmente fijarnos cuando hablamos de deporte y sobre todo el tipo de contenido que es muy transaccional, también táctico, promocional y muy apalancado también en influencers, ¿no? Muy bien. Y si entramos en electrónica, esta es una categoría que pese a generar un alto volumen de interacciones, 20 millones de interacciones, decrece un 3% respecto al periodo anterior. Es cierto que aquí hay varias compañías, 2 compañías que lideran la categoría como PC Componentes y el Choyómetro, pero bueno, muy centrado en un contenido muy táctico, muy sorteo, muy promocionero. Es cierto que PC Componentes está derivando y está yéndose hacia el contenido de valor, lanzamiento de novedades de producto, tematizadas, un contenido cada vez más atractivo y sobre todo humanizando la comunicación, que esto es un factor muy relevante. Es algo que hemos visto transversal a nivel multicategoría, lo que es la simplicidad en la comunicación, ¿no? Ser genuino, ser cercano, ser espontáneo, ser humano, es lo que funciona, ¿eh? O sea, huir de la perfección a nivel comunicativa, que es un poco de donde venimos. Lo que se lleva ahora es pues ser como son los consumidores, ¿eh? Este es un gran cambio de mindset, de chip, y algunas compañías pues esto lo han sabido leer, lo están implementando y les está funcionando francamente bien.
Y en la siguiente, aquí vemos cambios súper radicales, es decir, un incremento de un 84% respecto al año anterior. Esto es una barbaridad, casi un 100%. Una categoría que mueve un 34 millones de interacciones y donde aquí el gran ganador serían tres, pero el gran ganador sería KFC, con ese crecimiento del 200% respecto al año anterior, seguido de Goico, que sigue pues estando en segunda posición y haciéndolo muy bien, con un contenido pues disruptivo, creativo, original, bueno, y apelando a esas hamburguesas únicas y exclusivas que fabrican, que producen, y Foster Hollywood, que también pues estaría destacando en este periodo, ¿no? Aquí destaca sobre todo KFC, ¿qué ha hecho? ¿No? Pues bueno, KFC logra casi el 50% de las interacciones de una categoría que ya de por sí es dinámica mediante el humor absurdo, lo que ellos le llaman el shitposting, muy efectivo y sabiendo conectar con esa generación Z, que es pues, más irreverente, o que es más, bueno, es mucho más social, ya lo sabéis, mucho más afín a TikTok, a Twitch, a estas nuevas dinámicas de comunicación, y realmente lo han sabido hacer pues muy bien, ¿no? Entonces esto les ha también permitido generar notoriedad que se traslada en otros formatos, como estáis viendo en el estudio, y también en negocio y en venta, ¿no? Por lo tanto, interesante ver y además destacar en esta categoría, y lo veremos en futuros estudios, que TikTok se postula como una plataforma de altísimo crecimiento y por lo tanto ahí también tendrá mucho que decir en los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, mucho dinamismo, mucha ebullición en redes sociales. Y por último, la categoría de hipermercados y supermercados, una categoría también muy interesante. Esta crece un 7% respecto al año anterior, genera 20 millones de interacciones. Esto nos permite ver muy bien el contexto respecto a otros mercados para ver si es mucho o es poco. Vemos que 20 millones de interacciones pues, es sustancial, es mucho, y vemos que el efecto pandemia pues, ha arrastrado, ¿no?, a que la categoría supermercados crezca, generando un alto interés. Aquí los principales ganadores pues, serían Carrefour, que este año crece muchísimo en interacción, un 32%, Lidl, que crece un 13% y ocupa el segundo lugar, y Mercadona, que sigue ocupando posiciones de liderazgo, como viene haciendo en los últimos 4 o 5 años. Decrece, es cierto que un poco este año, y luego le sigue Aldi con un crecimiento del 60%, y otra compañía, otro retailer, Bonpreu, que crece un 37%. Aquí, ¿cuáles han sido los drivers de crecimiento? Pues bien, las promociones, es un sector bastante estable. Las novedades, lanzamientos de producto, los sorteos, que siguen siendo potentes, las acciones de sampling también. Las novedades, como decía, de surtido presentadas a través de prescriptores e influencers, que aquí hemos visto un gran crecimiento de las interacciones en los canales externos. Y, como no, el contenido de valor. Véase los tips, las videorecetas, que siguen siendo relevantes. Y todo ello cruzado con la humanización, ser más cercanos, más realistas. Y vemos como TikTok también está encajando muy bien en esta categoría. Por lo tanto, bueno, como os decía, sector de las redes sociales en plena ebullición. Veremos cómo fluctúa en los próximos meses, y para cualquier información adicional que necesitéis, pues queda a vuestra disposición para desgranar algún dato que requiráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy interesante también. Y nada, vamos a seguir ya con el último, con apps móviles, con Juan de Smart Me Analytics. Juan, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Belén. Pues desde Smart Me Analytics efectivamente nos hemos centrado en el uso de aplicaciones móviles durante el último año a nivel agregado, porque a pesar de contar con la tecnología necesaria para analizar el dato observado real, tanto en webs como en apps, el hecho de que Internet se esté transformando poco a poco desde un entorno de URLs o webs hacia un entorno de apps, nos hizo darnos cuenta de la necesidad de entender este último entorno en detalle a través de nuestra comunidad de miles de usuarios activos. Por eso, aunque ahora solo vamos a mostrar 3 categorías clave en retail, hemos profundizado en el resto de categorías que habéis ido comentando, entre otras, por ejemplo, restauración o viajes, que a raíz de la pandemia también han experimentado bastantes cambios. Pero, como os decía, vamos a analizar 3 categorías clave en el uso de apps, que va a ser más que suficiente para poner en valor el tipo de información que podemos extraer. Empezando por los e-retailers, encontramos el dato del top 5 de marcas en porcentaje de reach de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Este reach es el porcentaje de uso real de cada app durante el periodo seleccionado.
Entonces, bueno, no hay muchas sorpresas en lo que a retailers se refiere, porque estamos encontrando a AliExpress y Amazon como los dos principales players dentro de este mercado. Si bien es interesante ver cómo AliExpress ha aumentado en el último año su porcentaje de uso a nivel general. Cabe destacar que sobre todo es la generación Z la que está experimentando un mayor incremento en el uso de la aplicación, mientras que, por ejemplo, esta misma generación dentro de Amazon no es tan relevante y sí que tiene un perfil algo más adulto con mayor porcentaje de millennials utilizando la app. Es interesante ver también cómo AliExpress, en lo que a perfil de género se refiere, destaca entre las mujeres, mientras que eBay lo hace entre los hombres. Podéis ver también cómo Wish es una de las aplicaciones que mayor homogeneidad tiene entre generaciones, a pesar de que está cayendo con respecto al año anterior. Las flechas que veis son variaciones con respecto al año anterior y los colores frente al total de usuarios, ¿de acuerdo? Lo que hemos querido hacer también, aprovechando uno de los valores diferenciales de SmartMe, es preguntar a nuestra comunidad, conocer su opinión. Por ello, en la siguiente diapositiva podéis ver cómo el mismo dato observacional a nivel total que teníamos en cuanto a aplicaciones de AliExpress, Amazon, Wish, etcétera, lo estamos contraponiendo con el dato declarado, el dato que hemos preguntado haciendo una pregunta muy sencilla, que es preguntar cuál es la primera marca de comercio electrónico que te viene a la mente. Tampoco hay muchas sorpresas aquí en cuanto a que Amazon sea la principal marca que nos han dicho nuestros usuarios, con un 32% de menciones, pero, sin embargo, sí que llama la atención que una marca que está siendo en dato observado real la primera, como es AliExpress, desaparece de este top 5 del top of mind de los consumidores y entran marcas que se asocian a e-commerce o a e-retailers puros, como puede ser un Shein, que estaría más orientado a moda, aunque es verdad que todo el negocio es online, MediaMarkt o Vinted, entre otros. Luego veremos en la parte de moda cómo Vinted es una aplicación también bastante relevante. Con lo cual aquí el dato o el insight que podemos extraer es que aquellas aplicaciones que no aparecen en el top 5 de uso real, pero sí en el top of mind, presentan unas oportunidades bastante importantes a nivel de desarrollo de negocio en esta parte de aplicaciones. En la siguiente categoría, también en e-commerce hemos aprovechado para preguntar a nuestros usuarios sobre la sostenibilidad, que es un tema, el de la sostenibilidad ahora mismo, que está muy en boca de todo el mundo y es también algo bastante importante y de lo que queríamos saber algo más. Destaca aquí, por ejemplo, que en la opinión que tienen los usuarios sobre el empaquetado que utilizan los comercios electrónicos para los envíos, hay división de opiniones. 1 de cada 2 está diciendo que les está preocupando que se generen demasiados desperdicios, que no hace falta tanto embalaje para el envío, mientras que la otra mitad no le da tanta importancia. Y de hecho, alrededor de 1 de cada 3 piensa que ese gasto en materiales para proteger los productos son necesarios. Sin embargo, cuando vamos a la importancia que le dan a la sostenibilidad de los materiales en el producto, pasamos a ver que 6 de cada 10 le están dando mucha importancia. Con lo cual, el insight principal que se extrae de aquí es que los clientes o los usuarios están descargando la responsabilidad de una mayor sostenibilidad en las marcas o fabricantes y no tanto en los distribuidores. En la siguiente categoría, ahora sí, que es la categoría de moda, lo que os comentaba anteriormente. Vemos cómo una aplicación que tiene su negocio totalmente online, como es Shein, se ha posicionado claramente como líder del sector. Aquí podéis ver el crecimiento que está experimentando frente al año anterior, que es está casi doblando el uso, principalmente entre la generación Z. ¿Por qué? Porque es una página en la que puedes encontrar ropa de una calidad más que aceptable, a muy buen precio y tiene una amplia variedad. Sin embargo, no está surtiendo el mismo efecto entre millennials o un público más adulto, como puede ser la generación X y los baby boomers. Vinted ha llegado para quedarse, o sea, la economía circular es ya una realidad absoluta, principalmente, al contrario que ocurre con Shein, con un público más adulto que sí que tiene esa conciencia de un mayor ecologismo o una mayor sostenibilidad. El resto de aplicaciones, cabe destacar como Zalando, a pesar de que en el sector de moda son las mujeres las que producen las diferencias significativas positivas, en Zalando hay un mayor porcentaje de hombres que está utilizando la aplicación.
El mismo ejercicio que hacíamos con los e-retailers, estamos contraponiendo ahora en la siguiente diapositiva lo que es el uso real del top 5 frente al top of mind. Y aquí, nuevamente, pues se produce alguna sorpresa. Veíamos cómo cuando preguntamos a los usuarios cuál es la primera marca de moda que le viene a la mente, no están diciendo ni Shein ni Vinted, que aparecían como e-retailers, sino que están diciendo Zara, que sin embargo entra dentro del top 5, pero es la quinta a nivel de uso y sin embargo es la primera a la hora o en la mente de los consumidores. Y por ejemplo, Nike y Adidas, que no están apareciendo dentro de lo que son las apps, están apareciendo en este dato declarado de referencia. En la última categoría que vamos a analizar hoy, que se refiere a los supermercados e hipermercados, nos deja pues, un análisis bastante claro en el que se produce, por un lado, una conclusión, que es que hay ganadores tras la pandemia, como son Lidl Plus o Carrefour, ya que o disminuye muy poco su uso o se estabiliza, mientras que hay un ganador claro, que es Mercadona, que aumenta su uso, sobre todo entre la generación Z, lo cual es una muy buena noticia para ellos, porque siempre a esta generación se les ataca pues, esa falta de compromiso o de lealtad hacia las marcas, y sin embargo pues, son los que están tirando para arriba junto con los millennials, aunque en menor medida, de la aplicación de Mercadona. Y, como os decía, Lidl se consolida, Carrefour disminuye y no está, está más o menos estable, pero entre la generación Z sí que es verdad que está disminuyendo, mientras que Dia disminuye en el uso total porque todas las generaciones están utilizando menos la aplicación. Y por último, enfrentando otra vez el dato de uso real de la aplicación frente al dato declarado, es interesante ver también cómo cambia la posición y Mercadona pasa de ser el quinto en uso al primero de referencia. Bueno, yo esto lo puedo sacar un poco a que Lidl Plus tiene un catálogo bastante potente en lo que es la aplicación. Hay mucha gente que consulta la aplicación para ver los productos y, sin embargo, luego a la hora de hacer la compra, pues es Mercadona la que se lleva el gato al agua. Carrefour, por otra parte, aparece la segunda a nivel de uso y es la segunda a nivel declarado, con lo cual es un dato positivo para ellos, y luego se cuela en el dato declarado al campo que no está apareciendo en el top 5 de uso real de la aplicación. Esta es toda la información que hemos preparado para hoy, ¿de acuerdo? A nivel de presentación, pero bueno, como comentaba al principio de mi exposición, hay información ampliada en el informe extendido y bueno, nada más deciros que cualquier duda, por favor, no dudéis en preguntar y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Juan, también a ti. Muy interesante este estudio, muy completo. Como veis, hemos hecho el 360 del marketing digital para este sector, ¿no? Para el sector retail de sus 12 subcategorías. Y como todos decían, aquí tenéis los contactos de todos para cualquier pregunta, cualquier información, aunque ahora vamos a contestar preguntas, como hemos contestado, o sea, como hemos dicho previamente, perdón. Y nada, lo primero de todo quería agradeceros a todos vuestra participación, vuestra colaboración y aceptar el reto en este estudio para poder hacerlo tan interesante. Y me vais a permitir también, que no lo he dicho al principio, que agradezca a mi compañera Belén Vila, que aquí también tenéis el contacto, todo el trabajazo que ha hecho para coordinaros, para coordinar al maquetador, que como comprenderéis no ha sido... Porque esto es una parte solo del estudio completo, que eso es otra de las cosas que quería decir. El estudio completo es muchísimo más largo, Belén, no sé cuántas slides son, pero ciento y muchísimas, con lo cual, bueno, sé que lo vais en breve va a estar colgado en nuestra web y ya lo tenéis ahí. Así que vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Os podéis poner la cámara y el micrófono, todos. Vamos a ver, que no las he podido ver, como estaba con las diapositivas. A ver, Vanessa nos dice, en el cuadro de inversión y Share of Voice, Jan, con lo cual estaba para ti directamente, bricolaje, decoración y do it yourself, sorprende que marcas como IKEA o Mano a Mano no se encuentren entre los top 5. ¿Se tienen en cuenta en esta categoría o en el caso de Mano a Mano, al ser pure players, se incluye en el e-retail? Muy fácil, IKEA era la primera que no estaba en el ranking, entonces era la número 6. Sí que sigue siendo una marca muy importante dentro de este sector y Mano a Mano no estaba incluida dentro del sector do it yourself, por eso no sale dentro de ese ranking. Vale, si quieres explicamos, que creo que lo he comentado al principio, pero la selección de marcas están hechas en base a la tipificación que nos ha dado Epsilon, ¿vale? Ahí en el estudio completo tenéis, hay 2 anexos al final.
Uno es el primer anexo, es ese perímetro, esto que estáis diciendo, qué marcas entran dentro de cada una. Aquí hemos visto un top 5, pero hay en varias categorías, hay muchísimas marcas. De hecho, hay un análisis de, corregidme por favor, 223, creo recordar, más o menos. Con lo cual ahí en el completo podéis ver el análisis de todas las marcas, ¿vale? Es verdad que aquí hemos hecho una selección breve de los top 5 y de algunas categorías incluso, ¿vale? A ver, siguiente pregunta. Bueno, aparte de las gracias a todos. La calidad de los ponentes y el estudio, muy interesante. Que si le podemos enviar el estudio completo. Perdonad que no he leído las preguntas, entonces. Más. En la participación relativa a apps no se ha incluido la categoría de turismo. ¿Sería posible acceder a los datos? Vale, Juan, adelante, todo tuyo. Sí, bueno, en la versión extendida del informe hemos incluido la parte de turismo porque consideramos que es muy interesante, sobre todo por los cambios que se han producido a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, para la persona que ha hecho esta pregunta, si quiere escribirme un correo directamente para estar en contacto sobre esta parte, por mí fenomenal, no habría ningún problema. Pero los datos están incluidos, sí. Perfecto. Pues ahí está, Ana. Más preguntas. ¿Hay una explicación para la diferencia entre el dato observado de Mercadona y el dato declarado? Juan, creo que esta también es para ti. Bueno, a ver, por un lado yo lo atribuyo, como comentaba antes, a que, por ejemplo, Lidl, que está apareciendo en la primera posición de lo que es el dato observado, tiene un catálogo muy potente de productos que va renovando constantemente, pero por otra parte, aunque Mercadona no cuenta con esta opción a lo mejor en su aplicación, sí que es verdad que el insight principal que yo os traigo de aquí es que acudir a lo que es el centro de Mercadona o acudir a cualquier supermercado de Mercadona sigue siendo una experiencia bastante potente. Entonces, el hecho de trastear por allí, ver los lineales, ver si ha habido algún producto nuevo, si hay algo que no has probado, sigue siendo un driver bastante potente y de ahí seguramente venga esa diferencia. Genial, gracias, Juan. Gracias. Daniel, esto es para ti. Para redes sociales, ¿tenemos el split por canal de tráfico y conversión? ¿Cómo evolucionan entre ellos? Canal de tráfico. Entiendo que será por red. No, a ver, tendría que especificar un poquito Claro. Joana, si nos puedes aclarar un poco a qué te refieres con el split por canal de tráfico y conversión, te contesto, ¿vale? Sí, sí. Vale. En referencia al share of voice, entiendo que esto es para Giancarlo, se están refiriendo a Mancha, ¿se tiene en cuenta en el estudio si esas conversiones son positivas o negativas? Creo que es para Daniel, habla de No, para conversaciones. Daniel. Claro. Daniel, es para ti, entonces. A ver, aquí nos están viendo las conversaciones. Aquí lo que estamos midiendo son las interacciones, es decir, frente a qué contenido reaccionan los usuarios a nivel de likes. Evidentemente está la parte de comentario, que ahí también hay sentimiento, pero el elemento del sentimiento no está contemplado en este estudio, es solo puramente interacción. ¿De acuerdo? Y referente a la anterior pregunta... Sí, ha contestado Joana, pone que es por... sí, a ver, la parte de conversión es una información privada por parte de las compañías. Y igualmente, para medir la atribución, esto es algo que esta información no la podemos analizar de forma contextual para todas las compañías, como hemos hecho con el resto de parámetros, ¿sabes? O sea, no es comparable, no podemos ofrecer esta información. Y esto ya tendríamos que hablar, ¿no?, con esta persona en concreto para ver, pues, qué necesidades concretas tiene, qué es lo que quiere obtener de esta información, ¿no? Pero bueno, a ver, a nivel de conversión se le puede decir que Facebook sí, evidentemente es una red que funciona muy bien a nivel de conversión por todos los formatos que tiene, ¿no?, de link y de patrocinio, pero evidentemente el tráfico que genera Instagram hoy en día es enorme, igual que TikTok, que está creciendo muchísimo, como hemos comentado. Y YouTube sería un híbrido entre awareness y conversión, que funciona muy bien para la parte de transacción. Pero ya te digo, esto hay que ver cada caso concreto, cada categoría para poderla asesorar mejor, ¿no? Pues nada, le invitamos a que se ponga en contacto contigo, si te parece, Daniel, y así ya le aclaras todo. Bueno, no hay más preguntas, no sé si hay alguna más. Hay otras que hemos ido contestando por escrito, ¿vale? A mí me gustaría acabar, que vamos a acabar justo, mira, un minuto, pero
que digáis un resumen, ¿no? de las conclusiones que tenéis cada uno. Además, aprovecho a decir que en el completo efectivamente hay unas conclusiones dentro de cada parte donde resume un poco lo que os pido ahora que hagáis, ¿no? Básicamente, que hagáis ese mini resumen de cómo veis el sector retail dentro de cada una de vuestras áreas. Así que, como queráis, si queréis, hacemos por orden ya para tener un criterio. Venga, Pues yo creo que la conclusión principal por nuestra parte, pero que se ve reflejada también en las demás partes de este estudio que han elaborado los demás participantes, queda patente que el sector retail se ha sumado al mundo digital en los últimos 12 meses, en el último año y medio, no solo en el e-commerce puro, que por supuesto siempre ha estado muy enlazado con la publicidad digital, sino me refiero al mundo de los supermercados tradicionales, a todo este mundo que normalmente eras poco como se define en inglés, brick and mortar, que son esos negocios que tienen una casa, tienen una tienda física y que todavía estaban muy anclados a esa dimensión. Entonces, eso es lo principal. Está claro que tanto las empresas como todos nosotros hemos dado un paso más en nuestro proceso de digitalización y también lo está haciendo la publicidad digital. Entonces, para mí, la primera conclusión importante es que se están sumando a nuestro mundo fantástico de la publicidad digital nuevos actores que tradicionalmente o se resistían o no veían ese retorno a corto o medio plazo que puede dar la publicidad. Y ahora está claro que se han sumado y se han sumado además de una forma consistente. O sea, no se han sumado un mes o un día, sino han llegado para quedarse, insisto. Desde el dato de agregado, el sector, digamos, distribución más amplio sería en esos 12 meses muebles, 13 que hemos analizado, el sector más activo en publicidad digital en España, quitando el puesto a sectores como automoción o editorial en un momento donde hemos estado mucho tiempo viendo publicidades y contenidos online. Entonces, para mí estas serían las dos conclusiones principales. No solo las marcas se han unido, la audiencia también se ha unido, ¿no? Cómo se ha incrementado tan significativamente la audiencia, incluso de la silver economy que llaman, ¿no? Todos esos mayores que han entrado y... Totalmente, esto se ve reflejado también en el tipo de publicidad y también en los contenidos de las plataformas, por ejemplo, de vídeo, donde haya contenido para cualquier edad, para cualquier segmento, tanto como, insisto, en esta presencia de los supermercados tradicionales y de negocios que nunca habían estado tan presentes en el mundo de la publicidad digital y han llegado, ¿por qué? Porque todas las edades han visto los beneficios de, pues, por ejemplo, hacer la compra desde casa y que te las lleven. Totalmente. Muchas gracias, Giancarlo. A vosotros. Pues Nelson, adelante. A ver, en buscadores, ¿no? ¿Qué conclusiones? Sí, pues podemos, para empezar, sacar conclusiones respecto a lo que es la confianza del consumidor. Ahora mismo en el sector buscadores estamos al mismo nivel que estábamos justo antes de la pandemia y esa intención de búsqueda y de conversión se atribuye a los mismos parámetros. Por otra parte, tenemos el dato muy significativo de cómo está interactuando ese consumidor con los nuevos formatos. Vemos un auge muy grande en Shopping Ads y también en DSA, por lo que es algo que vamos a seguir observando en el futuro. En cuanto al perfil demográfico, observamos que los grupos mayores, como ha dicho Giancarlo, es algo que está subiendo, también está muy en auge, pillando mucha atracción y de hecho lo que vemos es que es una nueva audiencia. Entonces hay que hacer un enfoque muy particular para esta audiencia y los anunciantes tienen que adaptar esa estrategia para ello porque es un nuevo nicho de mercado y es algo que vamos a observar principalmente, sobre todo en Black Friday, ahora que se viene, donde como podemos ver tenemos diferentes picos, diferentes ciclos que nuestros anunciantes tienen que tener en cuenta a la hora de crear su estrategia. O sea, ya sea desde la primera semana, la semana anterior, mejor dicho, mitad de semana y finalmente el ciclo horario que ocurre por la mañana y luego por la tarde a la hora de capturar esa conversión. Fenomenal, muchas gracias, Nelson. Nosotros. Daniel, conclusiones de redes. Muy bien, pues para ser muy breve, decir que es un mercado en plena ebullición, ha crecido muchísimo, sobre todo a raíz del efecto de la pandemia, que lo ha acelerado una barbaridad. Por lo tanto, el consumidor está más en redes que nunca
multicanalidad y super granularidad, porque cada vez resurgen y surgen nuevas redes. Resurgen pues porque los Twitter, los Pinterest y LinkedIn va más, y porque nuevas redes y plataformas como TikTok o Twitch emergen y crecen una barbaridad, y las actuales siguen funcionando bien, Instagram, Facebook y demás, y YouTube. Y claro, esto lo que implica a nivel de marcas es un doble challenge. Por un lado, es una ventaja porque nos permite captar y conocer mejor a nuestro consumidor y entender cómo se mueve, pero el challenge que hay detrás de todo esto es que seguir el rastro digital es cada vez más complejo, porque hay cada vez más información y más Big Data. Por lo tanto, aquí el gran mensaje un poco es que es fundamental disponer de una estrategia de Big Data y analítica avanzada que te permita contextualizar, como hemos visto en este informe tan interesante, ¿no? Cómo estamos versus competencia, pero entender también nuestro consumidor, cómo se mueve, no solo con nosotros, sino con los competidores. Y bueno, y sofisticar toda esta parte de inteligencia de consumidor, ¿no? Es el gran mensaje. Bueno, muy dinámico el mercado y, en fin, apasionante, ¿no? Es decir, muy cambiante, ¿no? Muy cambiante, ¿no? Por eso hay que analizar constantemente, ¿no? Cada cambio. Muy cambiante y muy rico, porque al final nos estamos dando cuenta de que cada vez se puede extraer más conocimiento de este entorno y esta categoría. Por lo tanto, esto es fantástico para todos los amantes, ¿no, Belén? Y tú lo sabes muy bien, de la investigación de mercados y del análisis del consumidor. Pues, ostras, esto es muy rico, ¿no? Y lo vemos cada día. Pues ahí seguiremos haciéndolo. Muy Y bien. por último, muchas gracias, Daniel. Por último, Juan, adelante, vamos a dar todas las apps que tú nos has dicho, ¿no? Que están en crecimiento y cada vez hay más auge de uso de apps. Así que, ¿qué conclusiones tenemos en retail? Pues para mí principalmente dos conclusiones. La primera es que tanto la sostenibilidad y la economía circular son una realidad. Ya veníamos tiempo oyendo hablar de ellas, pero está claro que ya están aquí, que se van a quedar y va a ser muy interesante monitorizar cómo va evolucionando tanto la sostenibilidad como la economía circular. Y la otra conclusión es que, bueno, ya sabemos todos que el comportamiento del consumidor ha cambiado tras la pandemia y el hecho de que el entorno online se esté virando cada vez más hacia un entorno de apps me deja la idea de que va a ser muy interesante ver cómo va a afectar, o mejor dicho, ver la relación de esas apps con el cliente en cada paso de su Customer Journey y ver también cómo complementar el entorno físico de la CAS con esas apps para promover una experiencia de cliente que sea de 10. Entonces, para mí esas son las dos principales conclusiones y que habrá que seguir en el tiempo. Habrá que analizarlo también, ¿no? Habrá que seguir ese mundo cambiante que comentábamos. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Agradeceros enormemente esta participación, lo bien, aparte de la información, lo bien que lo habéis hecho, y cualquier cosa, gracias a toda la gente que ha estado ahí hasta el final sin cambiarse. Ya sabéis que el estudio está colgado en nuestra web. Y nada, de nuevo enhorabuena y muchas gracias. Un saludo. Chao. Gracias, Belén. Gracias. Hasta la próxima.